Seas un lector más asiduo o más casual, estoy segura de que alguna vez o muchas has visto libros con el título bestseller del New York Times. Pero ¿hasta qué punto sabemos lo que se esconde detrás de ello? Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo video ensayo. Hoy vamos a estar hablando de la lista de más vendidos del New York Times y de sus implicaciones para con los lectores. Trataremos cómo funciona esta lista, las controversias que ha generado y lo que se esconde detrás de una apariencia aparentemente intachable. Y para situarnos bien debemos empezar por el principio, ¿qué es exactamente la lista de bestsellers del New York Times? Se trata de un listado que se actualiza semanalmente con los libros más vendidos en Estados Unidos. El periódico New York Times es el que se encarga de confeccionar y publicar esta lista, aunque en realidad no es una sola, sino que son varias listas. Hay un ranking para libros de ficción, de no ficción, publicados en ebook, en tapa dura, en tapa blanda, así que digamos que un libro y un autor puede llegar a estar en más de una lista a la vez. Sin embargo, para facilitar el hilo de este vídeo, nos referiremos a todas ellas bajo el título de lista de bestsellers del New York Times. Cuando planteamos lo que es esta lista de esta forma, parece que no haya mucho más que comentar. Sin embargo, el reconocimiento que supone en el mundo literario formar parte de ella y también la repercusión que implica pone de manifiesto la importancia de examinar y cuestionarnos su forma de trabajar, para que así podamos realmente decidir si es un referente que valga la pena seguir. Y por todo esto me parecía interesante hacer este análisis, ya que como veréis la lista de más vendidos de New York Times tiene mucho más lore del que yo me imaginaba. Y como siempre me parece importante empezar por el principio contextualizando nuestro tema de discusión. Por eso vamos a ver la historia y origen de la lista de más vendidos del New York Times. La primera lista de más vendidos del New York Times fue publicada en octubre de 1931 y estaba formada por 5 libros de ficción y 5 libros de no ficción solo para la ciudad de Nueva York. Es decir, los más vendidos solo en esa ciudad. Al mes siguiente se incluyeron 8 ciudades más y para los años 40 ya eran 14 las ciudades que tenían su propia lista de bestsellers. No fue hasta el 9 de abril de 1942 que se publicó una lista a nivel nacional tal y como la conocemos hoy. Aparecían 17 libros de ficción y 16 de no ficción a partir de los rankings de las diferentes ciudades. Eventualmente las listas para cada ciudad desaparecieron y permaneció la lista a nivel nacional. Para los años 50 la lista del Times se había convertido en la lista, en el referente para la gente del sector, ya que era la más leída por el público. Sin embargo, tal y como explica Laura Miller en su artículo La lista de los más vendidos como herramienta de marketing y ficción histórica, a medida que la lista del Times se hizo gradualmente más prominente, el periódico se volvió más misterioso acerca de cómo se compilaba la lista. En el año 1977, el Times cambia su forma de recoger datos y pasan de llamar telefónicamente a cada uno de los informantes a informatizar todo este sistema. De esta forma pasaron de 250 informantes a 275 y preveían que esta forma de trabajar ayudaría a prevenir las irregularidades en los informes de ventas. Sin embargo, más adelante hablaremos de los vacíos de este sistema. En las siguientes décadas, la popularidad y el reconocimiento de la lista de más vendidos fue aumentando, hasta el punto que ya no era solo una forma de monitorizar las ventas, sino que empezó a usarse como estrategia de marketing. Y esto se convierte en un pez que se muerde la cola. Se publica la lista del New York Times, los vendedores usan el estatus de más vendido para aumentar las ventas, el libro se sigue vendiendo todavía más y sigue estando en la lista de más vendidos del New York Times. Y en esta capitalización de la lista entrevemos un interés económico por parte de librerías y editoriales. Y es a causa de estos dos factores, su metodología y su uso como herramienta publicitaria, que nos encontramos con inexactitudes y manipulaciones que nos hacen cuestionar su fiabilidad como referente. Así que vamos a adentrarnos en profundidad en estos dos temas. Por un lado, vamos a ver cómo se confecciona exactamente esta lista, es decir, cuál es su metodología. Actualmente en la página oficial del diario nos ofrecen un breve artículo sobre este tema que tendréis en la cajita de descripción. Pero como es bastante escueto, yo he investigado otros artículos y fuentes. Pero dejadme decir que para mí la falta de transparencia es el primer indicador de irregularidad. ¿Y cómo funciona? Pues cada semana el New York Times envía un informe con un listado de libros ya fijados a sus informantes. Estos son los libros de los que el New York Times está haciendo seguimiento. En esa encuesta los informantes tienen que apuntar cuántos ejemplares de cada título han vendido y luego hay un apartado llamado Otros donde pueden indicar otros títulos que también se están vendiendo bastante. Sin embargo, tal y como cuenta Laura Miller, las personas de la industria asumen que estos otros tampoco van a equivaler a mucho. Por lo tanto, la confección de la plantilla inicial es crítica. Sin embargo, el periódico es muy reservado a la hora de decir
cómo y por qué eligen unos títulos y no otros. Como explicó un experto en marketing en este artículo que os estoy mencionando, crear revuelo antes y después de la publicación alrededor del libro y hacer mucho hincapié en cómo va a ser un éxito hace que se capte la atención del Times y que sea más probable acabar en la lista. Es decir, si llamas un poco la atención, es más fácil que se fijen en ti y se piensen si te van a poner o no en el listado inicial. Uno de los informantes al New York Times lo expuso así: informamos al New York Times, te dan una lista de libros y luego dicen otros. Es como decir, ¿por quién vas a votar? ¿Por el presidente Bill Clinton u otro? Entonces, esa no es una forma muy precisa de hacerlo, pero lo que básicamente hace es validar los libros que el New York Times cree que estarán en la lista de los más vendidos. Lo dejo ahí. Otro factor determinante para los resultados es a quién encuestas, es decir, los informantes, los establecimientos a los que envían los informes. Diferentes librerías atraen a públicos diferentes y venden diferentes tipos de libros. Es cierto que actualmente el número de puntos de venta que informan al New York Times asciende a decenas de miles. Sin embargo, no se ha hecho público el listado de informantes y es más, tal y como explica el Times en su web, están protegidos por un acuerdo de confidencialidad. Aseguran que es una muestra geográficamente representativa que incluye tanto a librerías independientes como a mayoristas. Algunos cuestionan que esto puede generar inexactitud, ya que los mayoristas venden libros a las librerías y las librerías a los lectores. De manera que si ambos reportan esa venta, puede acabar contándose por doble la venta de un solo ejemplar. Además, se ve que en Estados Unidos las librerías pueden devolver a los mayoristas los libros no vendidos, de forma que quizá al cabo de unos meses esas ventas que han reportado ya no son válidas porque el libro no ha llegado a manos de un lector. Digamos que las ventas mayoristas no son ventas finales, por eso no sé hasta qué punto tiene mucho sentido incluirlas en la lista. Otra crítica a la forma de trabajar y confeccionar la lista es que favorece más las ventas rápidas que las constantes. Es decir, un autor que venda 10.000 ejemplares en una semana entrará en la lista aunque luego no venda ni uno solo más, pero en cambio uno que venda 50.000 de forma progresiva y repartida en el tiempo puede llegar a no aparecer nunca ahí. Y es este factor el que ha provocado algunas de las trampas que veremos más adelante. Según un estudio de Barabasi, los libros tienen muchas más probabilidades de acabar en la lista de vendidos de New York Times justo después de su publicación. Por ejemplo, The Slippery Year de Melanie Gibson consiguió estar en la lista a pesar de solo vender 5.000 copias anuales, una cifra que es bastante bajita en el mercado estadounidense. Barabasi dice, si bien se podría suponer que habrá libros que se pasan por alto y que construyen su audiencia lenta y eventualmente llegan a la lista sagrada, en realidad no los hay. Y si bien estas críticas podrían simplemente poner en duda la fiabilidad de la lista a causa de su metodología, un estudio dirigido por Alan Sorensen de la Universidad de Stanford en 2004 evidenció su ineficacia. Sorensen estudió los informes de ventas del año 2001 y 2002 con una muestra mucho más amplia que la que usa el New York Times. Confeccionó su propia lista y la comparó con la del periódico. Sorprendentemente, Sorensen encontró hasta 109 libros que nunca llegaron a formar parte de la lista de más vendidos de New York Times, a pesar de que habían vendido más ejemplares que algunos libros que sí habían llegado a aparecer. Así que vamos a ver cómo esta metodología imprecisa hace que la lista del New York Times sea manipulable y en consecuencia menos fiable todavía. Empecemos por un ejemplo práctico. Es el año 1995 y los autores Michael Tracey y Fred Wirsema publican su libro The Discipline of Market Leaders. El libro entra a la lista de los bestsellers del New York Times y permanece allí durante 14 semanas. Sin embargo, unos meses después, el periodista Will Stern acusa a estos autores de haber manipulado la lista. Supuestamente, con ayuda de sus contactos, habrían localizado algunas de las tiendas que informaban al New York Times de sus ventas y habrían comprado de forma estratégica grandes cantidades de sus libros para asegurarse su puesto en la lista. Se les acusó de gastarse hasta $250.000 en más de 10.000 ejemplares. Además, Stern declara que usaron trabajadores y colaboradores de la empresa CSC Index con la cual trabajaban para comprar entre 30.000 y 40.000 ejemplares adicionales. Considerando que el propio libro trataba sobre marketing, creo que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y como hemos mencionado en anterioridad, no es el hecho de salir en la lista, sino lo que conlleva. Estos dos se dedicaban a dar discursos en conferencias y después de ponerse la chapita de más vendidos de New York Times, pudieron subir sus tarifas. Pasaron de cobrar $25.000 a $30.000 por cada uno de sus discursitos. Y además, esto también favoreció la reputación de la empresa CSC,
pensé que era una consultora de marketing. Y este es nuestro primer escenario de manipulación por parte de autores. Y aunque desde 1995 ha llovido mucho, estas tácticas no solo no han parado, sino que se han perfeccionado hasta límites insospechados. En enero de 2012, un libro titulado Real Marriage: The Truth About Sex, Friendship and Life Together se coloca como número 1 de la lista de más vendidos del New York Times. Sus autores son un matrimonio líderes de una de las iglesias más importantes de Seattle, pero a la semana siguiente había desaparecido de la lista. Lo mismo ocurrió con Leapfrogging de Soren Kaplan en la lista de más vendidos del Wall Street Journal. Y claro, son dos instancias muy extrañas, ¿no? ¿Cómo puede ser que un libro se esté vendiendo tanto que acabe en la lista de bestsellers del país y a la semana siguiente ya no, desaparezca? Esto levanta sospechas. Y es que efectivamente en ambos casos había manipulación, pero esta vez de la mano de una empresa especializada en convertir libros en bestsellers. Esta empresa se llama Result Source y fue fundada en 2006 en Estados Unidos. Está especializada en el marketing de libros y su objetivo, tal y como ellos lo plantean, es el siguiente: creamos campañas que alcanzan un objetivo específico, como estar en la lista de los más vendidos o 100.000 copias vendidas. ¿Y cómo lo consiguen? Pues por supuesto comprando cantidades masivas de libros con una estrategia muy específica. Kaplan, el autor que hemos mencionado, explicó que se gastó $50.000 en 2.500 ejemplares de su propio libro, más luego pagar $20.000 por los servicios de la empresa. Otros autores como Joseph A. Mitchell, autor de A Prescription for Excellence, llegó al número 1 del New York Times solo para que la semana siguiente sus ventas decayeran en un 96%. En el caso del matrimonio que os he contado antes, se filtró que el contrato exigía que el autor proporcionara un mínimo de 6.000 nombres y direcciones para los pedidos individuales y al menos 90 nombres y direcciones para los 5.000 pedidos al por mayor restantes, teniendo en cuenta que es importante que la composición de los 6.000 pedidos individuales incluya al menos 1.000 direcciones diferentes con no más de 350 por estado. Como os imagináis, no se trata solamente de ir a un Barnes & Noble y comprar todo lo que tengan. Hay que hacerlo de una forma muy concreta para intentar no levantar sospechas. Supuestamente toda esta campaña llegó a costarles al matrimonio unos $210.000, que por supuesto salieron de las donaciones que la gente hacía a su iglesia. Así que sí, es todo muy turbio. Para promocionar sus servicios, Result Source hace afirmaciones como: publicar un libro genera credibilidad, pero tener un bestseller inicia un crecimiento increíble, aumenta exponencialmente la demanda de su liderazgo intelectual y dispara su itinerario de conferencias y su valor. Así que hemos llegado a un punto en el que existen empresas no solo capaces, sino especializadas en manipular la lista. Pueden convertir un libro en bestseller siempre que el autor tenga el dinero para permitírselo. Enfrente a esta problemática, es cierto que el New York Times usa un sistema con unas cruces indicando en qué libros hay sospecha de que ha habido compras masivas. Sin embargo, se sabe que ha habido libros que han pasado el filtro a pesar de que ha habido manipulación, como por ejemplo Delivering Happiness de Tom Sie. No sé cómo pronuncian ese apellido. Ahora bien, esta manipulación no es solo llevada a cabo por autores, con empresa o sin empresa. El propio periódico ha sido acusado de inclinaciones y conflictos de interés a la hora de confeccionar la lista. Así que veamos al escenario 2, manipulación por parte del New York Times. Por ejemplo, en el año 1983, el autor del Exorcista, William Peter Blatty, demandó al New York Times por $6 millones. Argumentó que no habían incluido su novela a pesar de que cumplía el volumen de ventas. Frente a esta acusación legal, el New York Times declaró que su lista no es matemáticamente objetiva, sino que es un producto editorial que por ende se acoge al derecho institucional de la libertad de expresión. Por lo tanto, en considerarse un producto editorial, el Times se reserva el derecho a decidir qué libros incluye y cuáles no. O sea que la llamamos la lista de los más vendidos, pero ellos dicen que no son matemáticamente objetivos. ¿Es raro o no es raro? Otro autor que se encontró en una situación similar fue Jordan Peterson. En el año 2018, su novela 12 Rules for Life llegó al número 1 de varias listas como el Publishers Weekly. Sin embargo, no apareció en ningún momento en la del New York Times. Cuando se les pidieron explicaciones al respecto, dieron varios argumentos que no se sostenían. De nuevo, encontramos otra prueba que socava la credibilidad de la lista de más vendidos del New York Times como un referente para los lectores. De igual manera, tranquilos, porque no solo los autores y el periódico pueden manipular la lista, sino que los mayoristas y los vendedores también, ya que se sabe que deliberada o indeliberadamente
frecuentemente hay inexactitudes en los reportes de ventas. Así que sí, vamos al escenario número 3, manipulación por parte de los vendedores. Estas manipulaciones pueden ocurrir de una forma mucho más sutil pero también pública. Gracias a las preventas, cadenas como Amazon o Barnes & Noble pueden convertir un libro en bestseller incluso antes de su publicación, con artículos como futuros bestsellers dejan claro sus inclinaciones y el uso de estas listas como herramienta de publicidad. Un entrevistado por Laura Miller contó: estábamos reportando a varias listas de los más vendidos y si teníamos una gran cantidad de libros para vender, tendíamos a ponerlo allí con la esperanza de que la gente lo viera y dijera: Dios mío, tengo que tenerlo. Y si lo pensamos, esto tiene todo el sentido del mundo. Según el estudio de Sorensen que hemos comentado anteriormente, salir en la lista de los más vendidos puede aumentar las ventas en un 14% o incluso en un 57% si se trata de un autor novel. Por lo tanto, los informes de ventas se pueden usar para generar ventas adicionales de esos libros que les interesan a los vendedores. El hecho de que esta lista les genere ganancias pone en riesgo la objetividad de los informes de los encuestados y, en consecuencia, la legitimidad de la lista. Sea cualquiera de los tres escenarios expuestos, la cuestión es que hay intereses para manipular la lista y medios para hacerlo. Y aquí es donde radica el problema de la lista del New York Times. Por unos motivos u otros, su fama la ha convertido en una oportunidad de venta perfecta, lo cual genera intereses económicos particulares que desembocan en prácticas poco éticas. Tal y como expone Laura Miller, esta lista se convierte en una profecía de autocumplimiento. Salir en la lista da dinero a todas las partes implicadas, así que se manipula dicha lista para que el libro salga. Y efectivamente, cuando el libro aparece en la lista, se vende y se convierte en un bestseller de verdad. Y es que no creo que suene para nada extraño cómo se usa este título de bestseller del New York Times como punto de partida de muchas campañas promocionales. Lo veremos en la portada, en la descripción del autor, en los posts de redes, en los artículos de periódico, de revistas, y ni siquiera hace falta que ese libro haya aparecido en la lista. Solo con que un autor haya tenido uno solo de los libros durante una sola semana en cualquier lugar de la lista, se le puede atribuir el título de autor bestseller. Por eso a veces también añaden el número de semanas o el puesto en el ranking en el que estuvo el autor o el libro en cuestión para situarse por encima del resto, para diferenciarse. Ya que recordemos, hoy en día nos encontramos en una fase muy competitiva y con mucho volumen de producción editorial. Justamente por eso, para destacar encima de la competencia y captar la atención de los lectores, escaparates como la lista del New York Times son perfectos. Este beneficio económico ha llegado a tales niveles que, según Miller, se incluye como cláusula en los contratos editoriales. Si el autor entra en la lista, se le bonifica con miles de dólares que pueden variar según el puesto en el ranking en el que se encuentre y el número de semanas que se mantiene ahí. En resumen, no podemos asegurar que estas listas sirvan para reflejar las ventas de los libros, pero sí que podemos asegurar que sirven para venderlos. Tal y como expresa Lincoln Schuster, un editor de la editorial Simon & Schuster, la falta de un procedimiento sistemático para compilar las listas de los más vendidos ha dado lugar a una serie de abusos y ha socavado la función de la lista como índice histórico del gusto del público. Y este problema, como decía el editor, no solo lo encontramos en la lista de más vendidos del New York Times, sino que también en otras de mucho renombre como el Wall Street Journal o la Publishers Weekly. Por ejemplo, Dick Donahue, editor del Publishers Weekly, dijo: todo el mundo tiene una fórmula, la lista de cada uno es diferente y hacemos la nuestra a nuestra manera. No quiero decir que como hacemos la nuestra sea un secreto celosamente guardado, pero supongo que lo es. En el caso del Wall Street Journal usó una metodología tan problemática que se granjeó una queja por parte de la Asociación Americana de Libreros, ya que solo consideraban las ventas de grandes cadenas y Amazon. Y todo esto me lleva a una reflexión. Ni el New York Times ni ninguna otra lista es el santo grial ni el referente que hemos creído hasta ahora. Por un lado, porque se basan en un sistema de pay to play, es decir, tal y como están montadas, quien tenga el dinero y los medios puede influenciarlas. Por eso no son un reflejo real de los gustos del público. Por otro lado, aunque lo fueran, que un libro sea muy vendido no es indicador de su calidad literaria ni tampoco nos dice nada de si se alinea con nuestros gustos. Por eso, cuando este último verano el New York Times publicó su lista de los 100 mejores libros del siglo XXI, este tema a mí me chirrió un poco. Y fue a raíz de este suceso que hice un vídeo que también os quiero compartir y que germinó la semilla para hacer este video ensayo. Ya sabemos los mejores libros del siglo XXI. Hablemos del nuevo artículo del New York Times y las inquietudes que me han surgido al respecto. El New York Times acaba de publicar un artículo con los que considera que son los mejores libros del siglo XXI hasta ahora. Y vamos, este titular no es poca cosa. Así que, aparte de mirar cuántos libros de la lista me había leído, también me surgió la pregunta de quién y cómo decide estas cosas.
Inicialmente publicaron esta lista a partir de la opinión de 503 escritores, autores, críticos, es decir, personas con bagaje en el mundo literario. Cada uno eligió 10 libros publicados desde el 2000 hasta ahora. Eso sí, si miramos la letra pequeña, estos libros tenían que estar publicados en Estados Unidos y en inglés, aunque se permitían traducciones. Aquí me asaltan dos ideas. Por un lado, que yo viviendo en España, en Europa, esta lista no es 100% representativa para mí, mucho menos lo es a nivel mundial. Así que más que los 100 mejores libros del siglo XXI, tendría que ser los 100 mejores libros publicados en Estados Unidos del siglo XXI. Por otro lado, ¿quién ha elegido a estos expertos y cómo sé yo que me representan? ¿No sería mejor contar con la opinión de los lectores? Pues ante esto el New York Times no quería que nos quedáramos con la duda, así que abrió la encuesta al público. Obtuvimos como resultado otra lista que coincidía con la anterior en 39 libros, aunque las posiciones en el ranking eran diferentes. Y mi inquietud, de nuevo, es que esos lectores que votaron son personas que siguen al New York Times, que leyeron el artículo, que rellenaron la encuesta y que por supuesto hablan inglés. De nuevo, bajo esas condiciones, esa lista no es representativa para mí. Y mirad, al final del día yo entiendo que es un artículo hecho por un periódico estadounidense y que va dirigido a su público. Además de que la intención es hacer un artículo divertido y que anima a la gente a compartir y dar su opinión. Sin embargo, creo que también es importante recordar los puntos que he comentado. Solemos idealizar mucho lo que nos llega de fuera, incluida la literatura, y más cuando nos viene de instituciones tan importantes como el New York Times. En esa lista hay grandes libros, pero también faltan grandes libros. Al mercado estadounidense llegan muy pocas traducciones porque ya hay mucha producción nacional. Por eso está muy bien la lista, pero quiero recordar que hay muchos otros autores que no están ahí contemplados. No hay que olvidar a los autores nacionales y de otras partes del mundo porque ofrecen otras perspectivas y nos abren las miradas. Simplemente quería hacer este vídeo para recordar que el New York Times no es el santo grial, no tiene la verdad de todo y aunque está súper bien disfrutar de ese tipo de contenido, yo lo hago, también hay que conservar una mirada crítica al respecto. Y ahora sí, vamos con las conclusiones. En resumen, la metodología cuestionable y los intereses económicos del mundo editorial por la repercusión que supone salir en esta lista nos ha llevado a una verdad muy oscura. Es posible comprar un puesto en la lista de más vendidos del New York Times. Por eso la relevancia de esta lista es más cultural que no científica. Y a ver, yo no he hecho este vídeo para tirar por el suelo a la lista y decir que no la miremos nunca jamás. Sin embargo, sí que siento que muchas veces le damos un valor mucho más grande del que merece. Tratamos no solo la lista del New York Times, sino muchas otras como el santo grial del éxito y la recomendación, olvidándonos no solo de los intereses particulares, sino de lo poco representativas e inclusivas que son. Especialmente para nosotros, la comunidad de habla hispana, hay toda una serie de libros y autores que nunca van a llegar a aparecer allí, simplemente porque esas listas están hechas solo para publicaciones estadounidenses. Por todo esto, este vídeo es un reclamo para desmitificar estos referentes y dar espacio en nuestras miradas a libros, autores e historias que ni siquiera nunca van a optar a un puesto allí. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber llegado al final de este vídeo. De nuevo vais a tener en la cajita de información los enlaces a los diferentes artículos que he ido mencionando a lo largo del vídeo para que podáis consultarlos. Como siempre podéis dejarme en comentarios vuestras opiniones y reflexiones y yo os estaré respondiendo. Podéis seguirme en mis otras redes y nos vemos en el próximo vídeo.